Bienvenidos a esta edición dominical que hemos estado dedicando a hechos o personajes extraordinarios y que ahora vamos a dedicar a algunos estadistas extraordinarios que han existido en distintos momentos de la historia humana y considerando como extraordinario personas que sobrepasan el nivel promedio de los políticos, que no es superior en nada, salvo en su ambición, al nivel promedio de la población en general. El político del montón no sobresale más que por esa condición de ambición, de poder que uno detecta incluso desde la más tierna infancia. Uno está en el colegio y conoce, ve a compañeros de curso que están muy ansiosos de ser dirigentes, presidentes del curso, delegado, el tesorero para el paseo. Bueno, yo vi eso, usted seguramente lo ha visto en la universidad, lo mismo, una ambición por estar ahí en primera línea, en el escenario, manduqueando, apareciéndose. Todos esos elementos son obviamente distintos en un político, superan al de la persona promedio que no es tan ambiciosa o tiene otras ambiciones. Pero fuera de eso son comunes y corrientes, y es la razón por la cual tantos estropicios se cometen en la vida de las naciones, porque los políticos del montón no son más inteligentes, no ven mucho más lejos que lo que ve la gente, entonces meten la pata a cada momento, no son capaces de proyectar lo que está ocurriendo ahora en el futuro inmediato o lejano, son siempre arrastrados por las circunstancias del momento, son penca, para decirlo en pocas palabras. Pero algunos sobresalen por su inteligencia, su visión y obviamente su aporte en paz, en prosperidad o en las dos cosas, o porque se ganó una guerra o porque se impidió un desastre, etc. Y vamos a ver algunos de ellos. No son muchos los que hay en la historia humana, pero hay. Y vamos a examinarlos un poco. Son de los más distintos tiempos y lugares. Pero antes de partir con eso, permítanme recordarles el suplemento Vito. Si usted tiene mascotas, o sea, tiene seres queridos, gatos, perros, el suplemento Vito es ideal. Especialmente para los perros hay unos suplementos fantásticos. El suplemento Vito, que usted lo mezcla con la comida normal, el pellet normal, una cucharadita basta, y su mascota va a estar en mucho mejores condiciones de salud, porque va a estar asimilando suplementos minerales, vitaminas, un montón de cosas. Y eso, ¿dónde lo consigue? En vito.cl o en casi cualquier, perdonen la alergia, en casi cualquier mascotería. Continúo con oxibiota.cl. Este es un polvito que le he mostrado muchas veces el sobre, no le llega hacia usted. Tiene una ilustración, instrucciones. Este es el que me llega a mí de fábrica. Este polvito usted lo mezcla con un poco de agua, 1 litro más o menos. Al cabo de una media hora o algo así se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted destruye del todo los malos olores, porque estas bacterias matan las que inician el proceso de descomposición, que es la causa de los mal olores. El mal olor no viene porque sí, es por sustancia orgánica que se descompone. Y la sustancia orgánica no se descompone sola, es por esas otras bacterias. Así que usted va a la raíz del problema. Continúo con María Imoveis Floripá, un grupo de corredores inmobiliarios chilenos que están trabajando en una ciudad brasilera, Florianópolis, un balneario donde hay un boom inmobiliario, todo el mundo quiere vivir, quiere arrendar ahí, y por lo mismo, tener propiedades, comprar una propiedad, invertir comprando propiedad en Florianópolis es grito y plata, porque usted no va a tener problemas en arrendar, no va a tener problemas en vender a mejores precios más adelante. Muy buen negocio, las rentabilidades son muy altas. Y la gente de María Inmobiliaria le va a facilitar todo. Tienen un catálogo de propiedades, lo van a llevar, lo van a recibir en el aeropuerto, le van a facilitar el proceso de compra, etc. Póngase en contacto, una gran inversión. Y termino este bloque con los galpones BIM.com, un grupo de ingenieros calculistas que están a su disposición para hacer lo que ya han hecho más de 500 veces en México, Brasil y en nuestro país: diseñar científicamente galpones metálicos de gran calibre, como el que usted está viendo en la foto, para talleres industriales, bodegas, etc. Un galpón no es cualquier cosa, como algunos creerán, porque lo ven al aire libre, por así decirlo. Precisamente por eso requiere muchos cálculos, porque tiene que resistir esfuerzos mecánicos que los edificios no les hace daño. El viento, por ejemplo. El viento.
El galpón, por definición, puede convertirse en una vela con los vientos ascendentes, puede salir volando, pueden caerse pedazos, está el tema de la corrosión. Todas esas cosas las calculan y las diseñan la gente de galponesbim.com. Bueno, vamos a algunos de estos estadistas que han superado la marca de inteligencia, de previsión, de mirar hacia adelante y de hacer un aporte verdadero a la sociedad en que les tocó a ellos ser lo que sea, dignatarios, presidentes, emperadores. O sea. Partamos a propósito de emperadores con el emperador Augusto, que es el primer emperador romano. No fue Julio César, a Julio César lo asesinaron antes de que se pudiera convertir, si es que quería convertirse en emperador. Augusto, su sobrino, después de una serie de peripecias donde demostró su inteligencia fría y calculadora, el hombre se convirtió en el primer emperador. Augusto nació el año 63 a.C., murió el año 14 después de Cristo y reinó desde el 27 a.C. hasta la fecha de su muerte, el 14 después de Cristo. Él logró un verdadero milagro político que fue a una república que detestaba la idea de convertirse en monarquía, la convirtió de facto en monarquía merced a una serie de triquiñuelas y maniobras políticas de gran intelecto. Él hizo parecer como que la arquitectura de la república se mantenía, pero en realidad todo el poder estaba en sus manos. Las mismas magistraturas de la república, cónsul, censor, pretor, todas esas cosas, tribuno de la plebe, todos esos cargos que eran parte de la estructura arquitectónica de la República, él las asumió. Y en algún momento las asumió de forma perpetua por concesión del propio Senado romano. Entonces, en la práctica, él era un monarca, pero no se llamaba monarca, nunca se coronó, nunca se dijo yo soy el rey, yo soy el emperador. Él era el príncipe, o sea, el primero entre iguales. Príncipe significa eso. Y le dio paz a Roma por largo tiempo. El hombre logró un montón de cosas. En lo concreto, reformó la administración, que era un despelote completo. La administración republicana ya no estaba a la altura para enfrentar las tareas de lo que era un imperio de facto ya, con todas las conquistas que había logrado la república. Fue un periodo tranquilo, fue un periodo incluso culturalmente brillante. Fue la época en que estuvieron activos poetas como Horacio, Virgilio, estuvo Tito Livio, un historiador. Fue una época de mucho esplendor, de mucha paz, y se estableció, por así decirlo, lo que continuaría hasta el final de los tiempos, hasta el final del imperio, el principado. Primero el principado, más tarde eso se transformó, pero la piedra fundamental la puso Augusto. Sabía ver de largo plazo. Él le recomendaba a sus sucesores que no entraran en conquistas desaforadas, que significaban, como le ocurre a todos los imperios, una carga cada vez más pesada que termina siendo a veces la causa de su desplome, demasiado peso. Fue un hombre realmente muy inteligente y ese es un estadista de primer nivel. Saltémonos ahora un montón de siglos, porque no voy en orden aquí cronológico, y vamos a otro personaje del cual les he hablado y que voy a hablarles de nuevo, Otto von Bismarck, nacido en 1815, muerto en 1898, alemán, nació en Prusia, era hijo de una familia de los Junker. Los Junker es el nombre que se le da a una clase propietaria de tierras en Prusia, que no solo eran ricos en grados mayores o menores por la tierra que poseían, sino que eran parte de la nobleza prusiana. Prusia, uno de los reinos de lo que sería más tarde, gracias precisamente a Bismarck, Alemania, una entidad superior. El hombre entró a la política y a partir de 1862, con el emperador Guillermo I, o sea, no era emperador todavía, con el rey de Prusia, Guillermo I, se convierte en el canciller de ese reino. Al hombre lo apodarían después el canciller de hierro. Él logró la unificación a través de una serie de pasos muy inteligentes. Por medio de guerra fue muy importante. El año 64, por un tema muy complicado, Prusia entró en guerra con Dinamarca, vencieron. El año 1866, esto fue muy importante, entraron en guerra con el imperio, con Austria, con el reino de Austria, los derrotaron. Y aquí viene lo más importante, en 1870 entran en guerra con Francia, la guerra franco-prusiana.
vencen a Francia, una guerra muy, pero muy sangrienta para los dos lados. Se acaba el emperador Napoleón III, que gobernaba en Francia. Se instauraría en Francia la que se llamó la Tercera República. Bueno, pero esa es otra historia. Y como resultado de estas guerras y otras acciones de Bismarck, se constituye el Imperio Alemán. Guillermo I deja de ser el rey de Prusia, se convierte en el emperador de Alemania. Los distintos reinos, principados y entidades políticas menores se quedan unificados con una estructura política hecha a la medida para darle predominancia a Prusia. Y luego, una vez establecido esto, Bismarck actuó hasta que lo echó Guillermo III en el año 91, creo. Sí, dejó de ser canciller. Estableció una política inteligente para evitar más guerras. Una política basada en los equilibrios. Una política en que él trató de no presionar demasiado a los derrotados franceses, que trató de mantener las cosas, digamos, que no hubiera una nueva guerra, que no hubiera una revancha de Francia. Eventualmente llegaría, pero mucho después, en 1914. Fue un político realista. Fue el primer... Él empujó y promovió al Imperio Alemán para que fuera el primer Estado del mundo que generara una serie de beneficios sociales para los trabajadores, para información de ustedes. En general, la gente progresista de la época de él y posteriormente lo consideran un reaccionario a todo dar, porque él detestaba el socialismo y todas esas coqueterías políticas de la izquierda de esa época. Él pensaba siempre que había que hacer lo que estaba más en sintonía con las realidades de los procesos históricos para evitar perturbaciones, no tratar de parar una ola con una mano. Era muy inteligente, muy sabio, y mientras él estuvo a cargo, con Guillermo I y luego brevemente con Guillermo II, las cosas en Europa se mantuvieron tranquilas. Una vez que llegó Guillermo III y despidió a Otto von Bismarck, las cosas empezaron a derivar a lo malo y de lo malo a lo peor, y finalmente todo terminó en la Primera Guerra Mundial. Gran político, estimado amigo. Y ahora saltemos a mi dulce y querida Francia, donde vamos a partir primero con un político que la gente de mi edad o un poquito menos que yo se acordarán de su existencia. La gente joven no tiene idea. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. De Gaulle fue militar, básicamente. Nacido en el año 1890, murió en 1970. Fue un militar. Fue uno de los que intentó en la Segunda Guerra Mundial enfrentar a los alemanes con métodos modernos y no con métodos de la guerra anterior. Trató de usar las fuerzas blindadas, que desde el punto de vista técnico los blindados franceses eran mejores que los Panzer alemanes, pero estaban muy mal usados. En vez de ser concentrado en una columna única capaz de dar un martillazo en alguna parte del frente, el alto mando francés los desperdigaba por todos lados. Entonces no tuvieron la misma eficacia. Trató de hacer algo, no lo logró, como ustedes saben, fue derrotada Francia, se fue a Inglaterra, de ahí creó esto de la Francia libre. Y cuando termina la ocupación alemana, cuando los alemanes se retiran de Francia en el año 44 por la invasión de Normandía, bueno, De Gaulle era ya una figura importante políticamente hablando, no ya tanto militar, políticamente hablando, y fue presidente por un breve tiempo, el año 47, se molestó con la política, se retiró, pero luego volvió llamado por Francia el año 58 por la grave crisis que estaba sufriendo Francia por la rebelión en Argelia, que casi llevó a una guerra civil a Francia, para que ustedes sepan. De Gaulle llegó y salvó la situación. Permitió que se liberara Argelia, o sea, no siguió tratando de mantener a Argelia como un departamento de Francia, no como colonia, lo consideraban un departamento de Francia, como quien dice una provincia de Francia. Terminó eso, que era una úlcera que no se mejoraba nunca. Fundó lo que se llamó la Quinta República, que está vigente hasta el día de hoy. Modernizó Francia. Sacó a Francia del compromiso de la NATO. Después volvería, pero convirtió a Francia en un poder nuclear. Él fue el que promovió
que los científicos franceses desarrollaran armas nucleares, que Francia tiene hasta el día de hoy, es una potencia nuclear, Francia, y fue en todos los sentidos un político de gran visión. Yo en las memorias que estoy leyendo de Kissinger y que se las he recomendado a las personas que están inscritas a mi mail, se las he recomendado como 2 o 3 veces, ahí aparece el encuentro que tuvo Nixon y Henry Kissinger con De Gaulle, un poquitito antes que él renunciara finalmente del poder y se retirara y después muriera muy pronto. Y ahí aparece el hombre mostrando su gran visión que tenía. Su visión política era de gran calibre. No era un político que simplemente estaba preocupado simplemente en la próxima elección o cosas como esa. Era un gran estadista, Charles de Gaulle. Vamos a ir a otros ahora, pero antes de hacerlo, les quiero recordar a Mr. Transfer, también una empresa Viña Marina, está establecida en Viña. Es una empresa de transporte de personas desde la costa de la Quinta Región, básicamente y principalmente para eso, al aeropuerto de Santiago, pero también pueden aceptar, por supuesto, otras destinaciones. Son muy eficientes, los vehículos son amplios, pueden caber 6 personas, sino más, sino un poquito más, 6 u 8, pero por ahí son amplios, son cómodos, no puedes tirar las piernas, los choferes son profesionales, manejan con cuidado, nada de locuras, el vehículo está disponible para la hora y el lugar que usted lo necesite puntualmente, como yo lo comprobé, usted lo pide a las 3 de la mañana en un día feriado y ahí va a estar el vehículo a la puerta de su casa para llevarlo al aeropuerto o a la salida del aeropuerto lo va a estar esperando para traerlo a su casa, un servicio excelente. Esta empresa partió en febrero de este año y ya han hecho más de 1000 viajes, lo cual es una señal de que se corrió la bola y por supuesto que es mucho mejor, todos lo sabemos hoy en día, transportarse de un lado a otro alquilando un vehículo en vez de llevar el auto propio y caer en tacos y caer en los problemas de estacionamiento que es una lata. Mr. Transfer. Sigo con el arquitecto Diego Sándor que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar una casa o construir una nueva en esa zona preciosa. Ya no les voy a contar más de Diego Sándor porque ya les he dicho muchas veces cuál es su estilo de trabajo, pero si está pensando en construir por allá, puede ser en la región de los ríos también, o está pensando en remodelar, póngase en contacto en las direcciones que aparecen a mi derecha. Y termino con 2 empresas más, Rosa Bergamota, productora de cosméticos con sustancias naturales, muy rico, champú, el acondicionador, fragancias, cremitas, rolón, etc. Todo esto usted lo consigue en rosabergamota.cl o en las farmacias NOF. Y termino con MKI Industrial, amigos, una empresa de marketing para industria que hace mucho más que simplemente poner avisos, hace todo el trabajo de marketing posterior al aviso para que su producto realmente sea adquirido por otras empresas. Eso es lo que usted quiere, eso es lo que se logra con los procedimientos que utiliza mki.cl. Hoy en día, si uno no pone sobre la mesa todos los instrumentos de marketing, usted está perdido porque está compitiendo con todo el mundo. mki.cl. De Lincoln les he hablado muchas veces y ustedes tendrán claro que tengo admiración por la visión, por la persona, no solo por el político, sino que por la persona de Abraham Lincoln, nacido en 1809, asesinado en 1865, el hombre que le tocó la guerra civil, casi apenas había sido elegido presidente, este hombre que era abogado, y luego se metió en la política, bueno, finalmente es una historia larga y compleja, llegó a ser presidente y casi de inmediato viene la secesión. Y el hombre tuvo el valor y la visión de entender que no podía simplemente aceptar que un grupo de estados se fueran sesionando, se fueran separando y constituyendo otra nación, que eso era un debilitamiento enorme, era el fin del sueño americano de lo que podía ser América, efectivamente, que llegó a ser Estados Unidos. Entonces tuvo que aceptar la idea de que había que combatir contra los secesionistas. Y una vez decidido eso y empezada la guerra civil, estuvo en todas. Era el hombre que mantenía el espíritu, que mantenía la visión, que sabía cuándo cambiar a algunos oficiales por otros, que sabía detectar la calidad militar de un oficial allí donde la existía. Nunca existe demasiada calidad ni en las actividades militares ni en ninguna otra. Hay que saber detectarla y ponerla a cargo, y eso lo sabía hacer Abraham Lincoln. Era un hombre además generoso.
Era un hombre que no andaba en vendetas políticas. Todo su gabinete, casi todo su gabinete estaba formado por enemigos políticos, lo cual muestra además sabiduría política. Los tenía cerquita, trabajando para él en vez de estarlos socavando en medio de una guerra civil. Gran político. Abraham Lincoln, uno de los grandes políticos de todos los tiempos. Lamentablemente fue asesinado antes que pudiera administrar la pacificación del sur después que fueron vencidos, y eso cayó en manos de otros que tuvieron un criterio mucho más pequeño, mucho más mezquino, mucho más chanta, y de ahí se sembraron semillas de muchas cosas que han sido una pesadilla para Estados Unidos hasta ahora, como el tema de la segregación racial, los conflictos, etc. Él tenía otros planes en mente, Lincoln, pero no pudieron llevarse a cabo. Y otro personaje que también he mencionado muchas veces como un gran político, pero no está de más mencionarlo de nuevo, es Winston Churchill, un hombre nacido en 1874, una familia de la aristocracia británica, y muerto en 1965, un hombre que estuvo en todas. Era un hombre que sabía escribir muy bien, de hecho ganó un premio Nobel de Literatura con sus memorias de la Segunda Guerra Mundial, un libro que yo se los recomiendo mucho. Hay una versión completa, varios tomos, y hay una versión resumida, que es bastante larga pero resumida. Muy interesante ver la Segunda Guerra Mundial desde dentro, nada menos que desde la mirada de uno de los líderes que estaban en esa guerra, Winston Churchill. Era un hombre de muchos talentos, políticamente tuvo muchas peripecias, pasó de un partido, se cambiaba a otro, tuvo distintas destinaciones políticas importantes ya cuando era muy joven. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, era Lord del Almirantazgo, pero el momento culminante de su vida es la Segunda Guerra Mundial, cuando es el hombre que ve claro que no se podía tratar y buscar alguna paz humillante con Hitler, a pesar de que habían varios en la élite política británica que querían paz. Una paz que habría sido simplemente un interludio a la invasión y la destrucción de Gran Bretaña, y con eso la historia habría cambiado. Sin Inglaterra como adversario permanente de Hitler, ¿cómo se habría podido invadir el continente? No se habría podido. Se habría afirmado, Hitler eventualmente habría derrotado a los rusos de todas maneras, y tendríamos otra historia. Churchill, un gran político. El hombre fue el único político importante de Inglaterra que en los años 30, cuando llegó al poder Hitler, vio quién era realmente ese hombre. Y nadie le hacía caso. Él veía más lejos, pero por supuesto la gente común y corriente que no ve más allá de sus narices se ríen de los que ven más lejos y dicen lo que va a ocurrir. Los trataban de borracho, de muchas cosas. Bueno, cuando llegó el momento de los cubos se dieron cuenta que ese era el hombre que tenía que estar ahí al mando. Y ese fue el hombre que estuvo y fue fundamental. Y voy a terminar este programa con una persona que normalmente no se le identifica tanto como político, sino que más bien como general, como uno de los grandes generales o capitanes de la historia, Napoleón Bonaparte. Sí, fue uno de los grandes capitanes de la historia. Fue un hombre que venció en infinitas batallas, un hombre de genio militar, pero se suele pasar por alto su labor política. El hombre, en los periodos en que estaba en paz, o incluso en los periodos en que estaba en guerra Francia, creó la Francia moderna, la estructura administrativa de Francia, creó el Código Civil de Francia, uniformó ese país que era una nación dividida por regiones, por dialectos, por distintos derechos, por distintos fueros. Era todavía en muchos sentidos un reino medieval fragmentado. Él completó y llevó más adelante la obra de la Revolución en el sentido de crear una estructura administrativa pareja. Ya no existían, digamos, distintos fueros. Esta provincia tiene estos derechos distintos a los de la del lado, tiene distintos hasta pesos y medidas distintos. No, uniformó, regimentó, si ustedes quieren, modernizó Francia. Napoleón Bonaparte no era solamente un guerrero, era un político. Como persona tenía un desprecio absoluto por los intelectuales políticos. Por estos como los que firman listas acá,
Los encontraba unos tonis, unos tipos que simplemente viven en un mundo palabrero y no tienen ni idea, no son suficientemente inteligentes para ver la realidad, sino que simplemente quedan enredados en las palabras. Creen que las palabras son cosas que representan, y por supuesto sus ideas, sus utopías o sus recomendaciones no valen nada. Los miraba a huevo. Y se rodeó de hombres realistas, como por supuesto quien no podía faltar, Talleyrand, un realista a todo dar, Fouché, otro realista, me refiero a que ven la realidad, no a que fueran partidarios de la monarquía. Un gran político, Napoleón Bonaparte, no meramente un militar. Piensen ustedes lo que significa, él creó, por supuesto apoyado con otras personas y apoyado en textos anteriores, pero él le dio orden, sistematización al Código Civil francés, que es en parte también el nuestro. Por supuesto ha sufrido modificación a lo largo del tiempo, pero él puso la piedra, los cimientos de este edificio jurídico que es el Código Civil, en tantos países. Napoleón era un hombre que veía lejos lo que se necesitaba. Lamentablemente fue enredado, o él mismo se enredó en guerras que terminaron finalmente en su derrota el año 1815. Dicho sea de paso, Napoleón nació en Córcega, no en Francia, en 1769. En esa época Córcega ya era parte de Francia, me parece, sí, del Reino de Francia, y murió en 1821 en Santa Elena. Años después su cuerpo fue llevado a París y está enterrado, más bien dicho, sepultado, encerrado, aprisionado en un lugar especial que van todos los turistas, en un museo militar que se llama Los Inválidos, Les Invalides. Ahí está. Ustedes pueden buscar en Google una foto de la tumba de Napoleón, es una cosa muy impresionante. Un sarcófago de mármol gigante en medio de una sala gigante. Bueno, gran político, gran estadista. Estadista es una cosa, político es otra. ¿Hemos tenido a propósito estadistas en Chile? Sí. Diego Portales fue un estadista, por supuesto la izquierda lo ve como otro de la lista negra de los fascistas, los derechistas, los reaccionarios. Ustedes los conocen ya, esas personas, la clase de juicio que hacen. Diego Portales yo creo que fue un estadista. Arturo Alessandri fue otro estadista, en grados mayores o menores. Tuvieron visión para ver qué es lo que tenía que hacerse en un momento dado. La tuvo Portales para crear un Estado firme y no caer en lo que estaban cayendo el resto de las repúblicas en Sudamérica. Arturo Alessandri fue el que llevó al país a la Constitución del año 25 y superó muchas peripecias, fue muy importante. Después es difícil, creo que hasta cierto punto dentro de las circunstancias, porque también se depende mucho de las circunstancias. O sea, hay circunstancias que no dan para que uno se eleve demasiado sobre el promedio, porque los tiempos son demasiado normales, si ustedes quieren. Pero hay grados de estadista, y yo creo que tuvo una visión de estadista en muchas cosas Ricardo Lagos en nuestro país. En muchas cosas. En proyectos, por ejemplo, que han sido importantes para Chile. En muchas cosas. Ricardo Lagos, sí señor. Hasta cierto punto también, pero en tiempos que no dan para relucir tanto, yo creo que fue, aunque nadie lo creería, pero yo lo creo porque veo más allá de la superficie, del relumbre, porque muchos creen que el estadista es alguien deslumbrante, el que hace grandes gestos, tipo, digamos, que están asociados a una tragedia, como Salvador Allende. Yo creo que Eduardo Frei hijo también tiene bastante de estadista. Pero en general son siempre muy pocos aquí y en todas partes. Predominan los políticos del montón, lo que el gran científico social, sociólogo, cientista político, etc., Crane Brinton llamaba los practicones, o sea, los que practican el día a día, y ese día a día está marcado por la ambición de seguir en el poder, principalmente. Cuando le achuntan en algo positivo para el país es casi por casualidad. Esa es la verdad. Creo que esa es la verdad, por lo menos. Bueno, amigos, estadistas extraordinarios, si ustedes se les tinca leer la biografía de alguno de ellos, todas estas personas tienen biografía. Por alguna parte tengo
de César ahí, por ejemplo, pero que no alcanzó a ser estadista, lo asesinaron antes. Tiene algo de estadista en muchos sentidos, pero fue abortada esa carrera. De Churchill hay biografía, de Napoleón hay millones de biografías, de Lincoln también, de Gaulle, gran personaje. Cuenta Kissinger que además era muy alto, era enormemente grande, y emanaba este poder, esta presencia. Decía Kissinger cuando se reunió con él en el año 68, en el primer viaje que hizo a Europa Nixon, decía que cuando De Gaulle se acercaba a una ventana, daba la impresión que todo el edificio se estaba inclinando para ese lado y que todos iban a caer por la ventana. Bueno, estimados amigos, eso sería todo por hoy. Mañana lunes, los programas habituales. Nos estamos viendo. Los espero a la hora que salga el programa. Muchas gracias y hasta entonces.